Amados hermanos en el Señor, buenas noches, que Dios los bendiga. Vamos a seguir con nuestro estudio de Génesis 18, del 16 al 33, pero vamos a recordar antes algunos versículos bíblicos. Como ya hemos visto nosotros, que llegaron 3 varones a visitar a Abraham, ¿no? Y ellos les dio hospitalidad, les lavó los pies, les invitó a comer, y lo trató como sus amigos, porque Abraham era amigo del Señor. Y ellos habían venido por 2 motivos. El primero, para decirles que Sara sería madre. Pero como siempre nosotros hemos visto que ellos ya eran de edad avanzada y se veían a sí mismos, incluso Sara dijo que ya había cesado la costumbre de la mujer. Sara se rió, pero Dios, que escudriña la mente y el corazón, el Señor omnipotente, dijo: ¿hay alguna cosa difícil? Para Él no hay nada. Le dijo: el tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Sabemos que a pesar de la incredulidad de Abraham y de Sara, ellos se encuentran en la galería de la fe, que esto lo podemos ver en Hebreos 11:8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había recibido como herencia y salió sin saber a dónde iba. Y habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tierras con Isaac y Jacob, coheredero de la misma promesa. En el 11 también nos dice: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Y así, hermanos, vemos que ellos fueron padres. Vamos a verlo más adelante. Y por lo segundo también que ellos vinieron fue porque Abraham le dice el Señor le dice a Abraham, ¿no? Le dice: por cuánto el clamor contra Sodoma y Gomorra se ha aumentado más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y no lo sabré. El Señor venía a hacer juicio por todas las cosas que estaban sucediendo en este lugar. Y ahí Abraham decide interceder por este lugar. Y lo vamos a ver paso por paso, que Abraham intercede por toda la ciudad. No intercede por uno ni por dos, intercede por todos, por todos. Y es así como vamos a ver este capítulo paso por paso. Que Dios los bendiga y que Dios hable a nuestros corazones. Sabemos que Abraham vivía en Hebrón. Hebrón quedaba a 29 kilómetros hacia Sodoma, donde vivía Lot, el sobrino de Abraham. Y dice: entonces los hombres se levantaron de allí mirando hacia Sodoma. Abraham iba con ellos para despedirlos.
como se acostumbra, ¿no? Siempre que llega una visita, uno sale a despedirlo, lo lleva hasta cierto lugar y se despiden, ¿no? Él parece que los acompañó hasta un trecho del camino, donde se podía ver Sodoma y Gomorra, desde donde estaban ellos. ¿Cómo sería una vista panorámica tan bella? Porque dicen que era bonito, ¿no? Ese lugar. Pero donde abundaba la maldad, donde abundaba todo lo malo. Y Dios había tomado una decisión muy drástica con respecto a aquellas grandes ciudades de esa época. Así que Abraham comenzó a interceder por Sodoma. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham? Abraham era un amigo de Dios. Ahí dice la palabra en el Salmo 25:14, la palabra dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Y eso es lo que estaba haciendo el Señor. En el siguiente versículo dice: el que tiene esa intimidad divina, el Señor le va a revelar. Él revela lo profundo. Él revela lo profundo y lo escondido, ¿no? Conoce lo que está en las tinieblas y con Él mora la luz. En el versículo 18 dice: habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser bendita en él todas las naciones de la tierra. Acá habla los gentiles, ¿no? Nosotros vemos en el Salmo 22:27, dice: se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y toda la familia de las naciones adorarán delante de ti. Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Y yo decía: Señor, gracias, porque realmente nosotros estamos acá aprendiendo de las cosas del Señor. Y qué bueno que fuimos predicados también, así como de todos los que estamos acá. Nosotros hemos venido no porque nosotros hemos querido, ¿no? Sino porque Dios nos ha buscado a cada uno de nosotros. Y así como vivía Lot, así también estuvimos nosotros. Gracias a Dios que estamos ahora nosotros en este lugar de privilegio. Y como vemos, hermanos, ¿cuántos de acá nos hemos conocido? Nadie. Todos hemos venido de diferentes lugares. Pero es el amor de Dios el que nos tiene acá. Y vemos cómo Dios le va revelando a Abraham, ¿no? Y dice en el 19: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. O sea que Abraham va a enseñar el conocimiento divino a la familia. Así como nosotros también, los padres, también enseñamos a nuestros hijos, ¿no? Y el conocimiento de Dios, yo creo que todos los días estamos hablando a nuestros hijos. Y cómo vemos esa fidelidad de Dios, porque nos está respaldando en todo momento. Vemos ese deber que tienen los hermanos, los padres piadosos, de estar con sus hijos cuando están en rebeldía. Y nosotros vemos, hermanos, vemos cómo los hijos están viniendo.
Y dice, y Jehová, el propósito de Dios es que Abraham sea el guía espiritual, así como nuestros esposos, como nosotros mismos tenemos que ser los guías, ¿no?, en nuestra casa. Y les enseñará a sus hijos el camino del Señor. Y vemos acá con el llamamiento de Abraham, Dios constituye la responsabilidad de los padres que tienen con sus hijos de instruirlos. Como dice la palabra, instruye al niño desde pequeño para que aún y de viejo sabe sus caminos. Y la verdad que es con estas palabras, y creo que cada uno de nosotros nos sostenemos con esas palabras que el Señor nos da el día a día. Y en Deuteronomio 6:7 nos manda algo, y le repetirás a tus hijos, hablarás de ello estando en tu casa, andando por el camino, y al acostarse, y cuando te levantes. Y realmente que eso es lo que nosotros hacemos siempre. Siempre, cuando nosotros tenemos la oportunidad más pequeña, nosotros estamos ahí, hablando. Sean grandes, sean pequeños o sean grandes, siempre nosotros estamos ahí con la palabra. Sea cuando están ellos en momentos difíciles, los alentamos. Y creo que es nuestro deber como padres. Y esta gran enseñanza viene desde acá. Y en el 20 dice, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumentan más y más, el pecado de ellos se ha agravado en extremo. ¿Cómo sería? Porque el pecado había aumentado, como nosotros lo vemos ahora también, igual. Y así como en los tiempos de Sodoma, estamos ahora también viviendo eso. Que el Señor tenga misericordia, hermanos, ¿verdad?, de toda nuestra familia, nuestras amistades, porque el pecado va en aumento. La corrupción cada día es más grande. Y el pecado de ellos se agravó en extremo, y Dios no pasa por alto el pecado. Él ve toda la maldad. Injusticia, la inmoralidad que se comete, se ve todo. Y nosotros sabemos desde cuando Caín mató a Abel, podemos ver en Génesis 4:10. Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Dios estaba viendo todo. ¿Quién podrá engañarle a Dios? Nadie. Los ojos de Dios dice que recorren todo lugar y está sobre los buenos y sobre los malos. Y vemos ahora cómo ha aumentado tanto ese desamor aún en los padres, los abortos. Y dice que esa sangre de esos niños también claman. ¿Cuántos miles en Estados Unidos y en toda parte del mundo? En la China, ahora el problema que hay en la China, que no hay ya una generación de mujeres, van a faltar, porque hay más hombres que mujeres. Y vamos a ver en el Salmo número 34:17, dice la palabra, claman los justos y Jehová oye, y lo libra de todas sus angustias. Nosotros, hermanos, somos justos porque fuimos justificados con la sangre del Señor, de Jesús. Versículo 21. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Si no, lo sabré.
Vemos acá un corazón escudriñado, hermanos. ¿Cómo sería el clamor? Él descendió, o sea, él vino, ¿no? Hasta a ver esa necesidad. ¿Cómo clamaría? ¿Cómo sería el clamor tan grande? Aún como ahora mismo, ¿no? Ahí comienza la oración de intercesión. La oración de intercesión para el impío, para que el impío vuelva a su camino. Podemos ver en Ezequiel 33:11. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Y eso es lo que nosotros también tenemos que hacer, hermanos. Tenemos que interceder, tenemos que orar para que todos puedan venir a los caminos del Señor. Y para los que estuvieron, que vuelvan nuevamente, hermanos. Como habla acá, descender para que este pecado quedase demostrado al examinar Dios de cerca el alcance del pecado de aquella gente, porque esto sería además un estímulo personal para el patriarca, cuya influencia sería ejercida sobre sus propios hijos. Después de esta conversación del Señor, envió a 2 ángeles y permanecieron solos con Abraham. O sea, los 2 ángeles se fueron a Sodoma y él se quedó solo con Abraham se quedó con Dios. Y en el versículo 23 dice, y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Él le pregunta, ¿no? Y yo estaba viendo la palabra que decía, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Eso lo podemos ver en 1 Pedro 4:1, ¿no? ¿Cómo sería? Lo primero que vino a la mente de Abraham fue, y mi sobrino Lot, a quien ya había rescatado cuando, recuerdan en el capítulo 14, cuando él también se encontró en problemas, ¿no? Y muchas veces de repente Abraham tendría dudas, ¿se salvará mi sobrino Lot? Pero él también creería que su sobrino era justo, y él pensaría que habrían muchos justos en Sodoma, ¿no? Y no podría entender por qué Dios iba a destruir a los justos junto con los malvados. Y ahí comienza un diálogo, Dios con Abraham. Quizá, le dice, podemos leer del 24, quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. Destruiré también y no perdonarás el lugar del amor de los 50 justos que están dentro de él. Él comenzó a interceder. Lejos de ti el hacer tal que haga morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal haga. El juez de toda tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos, por la misericordia, ¿no?, de Dios. Pero no halló. Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Él se humilla ante el Señor y comenzó su intercesión. La intercesión
es ponerse a la brecha entre un problema y Dios. Es una oración que brota del corazón, que mira la necesidad de otro, que necesita oración. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros hemos visto las necesidades de otros y hemos comenzado a interceder? Y el Señor nos ha respondido. Y vemos nosotros acá cómo Abraham, vamos a leer del 27 al 33. Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizá faltarán de 50 justos 5, ¿destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré, si hallare otros 45. Volvió y a hablarle y dijo: quizás si hallara allí 40. Y respondió: no lo haré, por amor de los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi Señor, si hablare, quizás si hallare allí 30. Y respondió: no lo haré, si hallare allí 30. Y dijo: he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizás si hallare allí 20, no la destruirá. Respondió: por amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi Señor, si hablara solamente una sola vez, quizás se hallaran otros allí 10, no la destruiré. Respondió: por amor a los 10. Y él ya no volvió a preguntar. Y Jehová se fue, y luego que acabó de hablar Abraham volvió a su lugar. Vemos la oración de Abraham. Es un ejemplo muy grande, hermanos. Es maravilloso. Esa intersección efectiva. Solamente se basó porque era un hombre justo. Y el carácter justo y el juez de toda la tierra era justo. Y vemos esta evidencia, este valor, pero con mucha humildad, él oraba y clamaba, y se pudo ver esa comunión íntima que tuvo Abraham con Dios, ¿no? Porque lamentablemente solamente se pudo salvar Lot y sus hijas, porque ni su esposa se pudo salvar. Y Dios siempre hace lo que es justo. En el caso de Abraham, comenzó a interceder ante Dios por aquellos justos con el mismo valor y perseverancia y la generosidad con que había luchado anteriormente a favor de ellos. Y es así que con una audacia que podía sorprendernos, pero también con un respeto y una humildad muy grande hacia Dios. ¿Por qué Abraham no seguiría preguntando por debajo de los 10? Se quedó, él no preguntó, ¿no? Él no se atrevió. De repente yo me pondría a pensar, yo dije, de repente él también tendría duda de que si mi sobrino se salvaría o no. Porque nosotros sabemos que él vivía al costado, mirando todo. Y nunca predicó, nunca abrió su boca, nunca les dijo: esto no se debe hacer. De repente él era amigo con ellos también. Él se dolía viendo todo lo que sucedía, pero no abría su boca. Y de repente, si él hubiera insistido hasta el punto de preguntarle a Dios si habría destruir o no la ciudad,
de que si hubiera habido en ella un solo justo, le hubiera respondido el Señor. Si hubiera habido un solo justo, le quitara fuera de la ciudad, porque yo no destruiría a un justo con esa ciudad. Pero él no le siguió preguntando. ¿Cómo hubiera sido si Dios le hubiera respondido que no? Pero ante las dudas de Abraham, resultó que había sido justo su sobrino, Lot. Y yo pienso que él era justo también. Era un siervo del Señor. Y por amor a su siervo, lo salvó también a Lot. Porque Lot era como un hijo de Abraham. Y vemos nosotros, hermanos, en esta oración, en esta intercesión por los pocos justos de Sodoma, Abraham reveló su generosidad, su carácter, su simpatía, la sensibilidad, su preocupación por la justicia de Dios en el hombre. Y también mostró esa confianza que tenía él, ¿no? De ver a su sobrino salvo. Vemos que Dios evidentemente conocía la situación moral de la ciudad de esta ciudad de Sodoma y Gomorra y la de Lot, y siguió pacientemente el razonamiento de Abraham para demostrar que el juicio que estaba a punto de caer sobre Sodoma era justo, porque la ciudad había llegado al tope de maldad. Y vemos nosotros también, ahora que estamos viviendo lo mismo, si vemos la televisión, solamente se ve cosas muy feas. Nosotros tenemos una oración de intercesión, que es la de Cristo Jesús, en Juan 17. Y esa es una oración, hermanos, que debemos de saberla todos, ¿verdad? Es la oración de intercesión para todos. Jesús oró por los que estaban, por los que iban a venir, y poniendo de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot abrumado por la nefasta conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viviendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Pero él fue salvo. Y a nosotros nos queda solamente, hermanos, ponernos a la brecha. Y decía el Señor, y busqué entre ellos hombre que hicieran vallado. Podemos ver en Ezequiel 22:30. Y busqué entre ellos hombre que hicieran vallado, que se pusieran a la brecha delante de mí, a favor de la tierra, porque yo no la destruiré. Y no la hallé. Y eso es lo que el Señor está esperando ahora también, en estos tiempos. Que nosotros pongamos vallado, hermanos. Que oremos y clamemos para que no se pierdan. Para que puedan venir y conocer al Señor. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por tu inmenso amor, Señor, por tu misericordia.
Que nunca nos quedemos callados, Señor. Que sigamos clamando, Señor, por todas esas vidas perdidas. Sabemos, Señor, que tu venida está muy pronta. Y así como en los tiempos de Sodoma, Señor, también estamos viviendo ahora, Señor. Ten misericordia de todas estas personas, Señor. Aunque que en una época te conocieron y ahora están en ese lugar como Sodoma, Señor. Muchas veces afligiéndose, Señor. Señor Jesús, dale la valentía de poder salir de estos lugares para que puedan venir, Señor, a ti. Te clamamos, Señor. Que no desmayemos, que oremos de día y de noche, Señor, para que puedan venir nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos. Gracias, Señor Jesús, te doy por este tiempo precioso, Señor, que tú nos regalas. Amén. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló. Su gracia me enseñó a tener mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. En los peligros y aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará al hogar. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Y cuando en Sión por siglos brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre ahí su amor que me salvó. De mi maldad